Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Luis Fernando Treviño, ortodoncista de profesión y conductor de este programa. La cronología, que también tiene mucho que ver con la secuencia de erupción dental, tanto para dientes temporales o de leche, como para los dientes permanentes, que ya son la dentición definitiva. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube para que vean muchos temas que están asociados con lo que vamos a tratar el día de hoy, porque todos los temas que nosotros tratamos aquí se van entrelazando, se relacionan, y entonces pues es muy importante porque ustedes van a encontrar más de 130 videos al respecto, tan solo en el canal. Existen varios tipos de edad. Existe la edad cronológica, que es la edad en tiempo, de cronos, tiempo. Desde el momento en que nacemos empieza a correr este cronómetro y está dado pues en años, meses, días, horas. Existe también una edad que se llama edad biológica, y la edad biológica en la literatura la describen también como edad esquelética, edad ósea. Va también relacionada con la edad dental, porque sí, efectivamente hay una edad dental que es la edad que está asociada a la aparición o la erupción de los dientes. Entonces, esta edad biológica la podemos a lo mejor encontrar en la literatura de varias formas y se relaciona con la madurez y el desarrollo de los diferentes órganos. La dentición humana es muy complejo en este sentido porque no hay una edad precisa y exacta. Hay unas tablas de aproximación de lo que se considera normal, pero esto va a variar de acuerdo a lo que es raza, genéticas, sistémicas o del estado general de salud de las personas, ambiente o situaciones nutricionales, como por ejemplo la administración de calcio, la calcificación de los dientes. Las personas de raza negra tienen una erupción un poco adelantada con respecto al resto de las otras etnias. Traigo fotos de este paciente, que es un paciente de la consulta. Es tan común ver esto. Este es el mismo paciente con unas vistas oclusales, una superior e inferior, y de acuerdo a lo que están viendo ustedes, si ustedes pueden observar cuáles dientes están presentes, cuáles dientes están ausentes, ¿qué edad creen ustedes que tengan? Déjenos sus comentarios y vamos a ver si ustedes son capaces de poder pues atinar. Al final de este programa lo deben de saber hacer. Bueno, en cuanto a la cronología de erupción, vamos a dividir esta cronología en dientes de leche o temporales, caducos, deciduos. Es el único órgano prácticamente que no está presente al momento de nacer, a menos de que sean dientes neonatales, conatales, fetales. Ya hemos tenido aquí un programa, niños que nacen con los dientes. Estos dientes tienen un tiempo específico en el cual van a salir. Los incisivos centrales superiores, por ejemplo, salen entre los 9 y 12 meses. Los primeros que salen son los incisivos centrales inferiores, entre los 6 meses de edad y los 9 meses, y se considera normal tener una variación, digamos, de más 6 meses o menos 6 meses. Cuando son más de 6 meses, por ejemplo, si un incisivo central inferior que sale entre los 6 y los 9 meses sale 6 meses después, es correcto. Pero si sale 7 meses, entonces ya se considera una dentición tardía. Esto es en cuanto a la dentición temporal, porque es muy diferente en cuanto a la dentición permanente. Si un diente que es un incisivo central inferior que sale a los 6 meses termina de erupcionar anticipadamente 6 meses antes, es decir, prácticamente dientes natales, entonces se considera diente precoz. En esta fotografía podemos ver la cronología de erupción de los dientes permanentes. Empezamos casi siempre con la erupción de los primeros molares permanentes en la parte inferior, seguido por los primeros molares superiores también, que salen a los 6 años de edad, con una diferencia de algunos meses entre los inferiores y los superiores, seguidos por lo que es los incisivos centrales inferiores, que también salen a los 6 años de edad. La mayoría de las personas no se dan cuenta y creen que los incisivos centrales inferiores son los primeros dientes que hacen erupción. Sin embargo, la secuencia nos dice que por lo general, y aunque no tiene que ser forzosamente así, los primeros molares salen primero o anticipadamente a los incisivos centrales inferiores. Seguido después, pues, de lo que son los incisivos centrales superiores, que salen entre los 7 y 8 años de edad. Y también en este mismo periodo que están saliendo los centrales superiores, están saliendo los laterales inferiores al lado de los centrales. A este periodo en que empiezan a salir los dientes se le llama primer periodo,
entre lo que salen los primeros molares y los incisivos centrales y laterales. El segundo periodo viene siendo con la erupción de los caninos y de los premolares, que hay varias secuencias de erupción. Normalmente, por lo general, aunque no tiene que ser también forzosamente así, salen primero a los 10 años el canino inferior, a los 11 años sale el primer premolar inferior y a los 12 años sale el segundo premolar inferior, pero se puede cambiar este orden en cronología y a veces puede aparecer primero el primer premolar, anticipadamente al canino, y luego el segundo, o segundo molar a presentarse antes que el canino y que el primer premolar. Esto sería muy raro, pero sí llega a presentarse. La cronología de erupción de los premolares en la parte superior también es muy variada y generalmente se presenta anticipadamente el primer premolar antes que el canino. El canino, por lo general, el superior aparece a los 12 años de edad y acuérdense, tenemos un plazo de más menos un año para que se considere normal. Es decir, si el canino aparece a los 11 años de edad, se considera normal. Si aparece a los 13 años de edad, se considera normal. Pero si aparece un año más un mes después, entonces ya es una dentición tardía. Y si aparece un año y un mes antes, entonces se considera una dentición precoz. La mayoría de las personas presentan una dentición normal o tardía y es muy raro encontrar personas que tengan una dentición precoz. En esta tabla podemos ver que los dientes permanentes tienen causas que pueden ser generales y locales en cuanto a la dentición tardía, y cuando una erupción precoz también tiene causas que son generales y locales. Las generales básicamente están asociados a factores nutricionales o deficiencias vitamínicas, calcio, el hierro, pero principalmente está asociada a vitamina D y calcio. Existen otros factores como congénitos o hereditarios, sistémicos como el hipotiroidismo, existen también problemas como síndromes, principalmente Down, acondroplasia, generalmente las personas le llaman como ser enanito, pero el término correcto es acondroplasia, y la disostosis cleidocranial, que es otro síndrome en donde también se va alterado los tiempos de erupción por causas generales. Las causas locales, pues obviamente vienen siendo a veces estorbos que se presentan porque el paciente tiene ahí algún quiste o alguna patología de erupción, un odontoma, infecciones, algún tipo de alteración en el tamaño de los dientes, y también, bueno, pues existen ciertas complicaciones que son prácticamente en el sitio de erupción, que no dejan o que estorban para que el diente rompa la encía y pueda atravesar a lo que es este proceso de erupción. Debemos de saber en qué momento erupcionan nuestros dientes, y si hay alguna alteración en los tiempos podemos tener dos problemas principales. Una es malposición dental, es decir, problemas donde los dientes no alcanzan a acomodarse en su posición, o también se quedan retenidos en el interior del hueso durante tiempos prolongados, hasta que pues obviamente una radiografía, generalmente panorámica, o radiografía que nosotros le llamamos más correctamente ortopantomografía, va a detectar. Si, por ejemplo, este paciente que les mostraba en un inicio, en el cual vamos a hacer, o les pedí que hicieran una quiniela prácticamente, déjenme sus comentarios aquí en el canal de YouTube, si no están suscritos, suscríbanse. Y bueno, para comenzar, los dientes que están en un círculo azul son dientes temporales, por lo tanto, pues ustedes hagan sus deducciones en cuanto al tiempo. Está erupcionando prácticamente ese segundo premolar, como ya los mencioné. Aún no se ve el segundo molar, normalmente tiene un tiempo de erupción muy específico, y aquí es de llamar la atención cómo falta un incisivo central superior. En este paciente, que obviamente el tiempo de erupción de ese incisivo central superior del lado derecho hizo que el central del lado izquierdo empezara a recorrerse, a desplazarse y a generar un problema de asimetría dental, donde prácticamente el incisivo central superior que está presente no está en la parte lateral, realmente está casi que en el centro, en medio de la nariz, digámoslo así, y hay una gran falta de espacio para ese incisivo central superior del lado derecho que falta.
Esto normalmente erupciona este diente a los 7 años de edad, a más tardar a los 8, y este paciente que ya tiene más allá de los laterales, que incluso tiene algunos premolares en erupción, quiere decir que tiene muchos más años de edad de los 8, por lo tanto tiene una erupción tardía, que le generó una retención del incisivo central que primero tuvimos que hacerle el espacio para poderlo, faltaba espacio y por eso se quedó retenido. ¿Qué sucede? Que la Asociación Dental Americana le sugiere a todos los pacientes, a toda la población, que acudan entre los 6 y 7 años de edad al ortodoncista para una revisión, o sea, no a tratamiento de ortodoncia en sí, sino para ver si hay algún problema en el momento de erupción de la dentición permanente. A esto me refiero al primer periodo dentro de la cronología de erupción y para ver la secuencia, porque cada persona es diferente en cuanto a la secuencia. Entonces hay una gran variedad de secuencias de erupción, no está todo definido, hay ciertos márgenes y nosotros tenemos aquí un programa donde hicimos o realizamos, donde la mayoría de las personas nos dicen cuál es la edad ideal para comenzar un tratamiento de ortodoncia. Y a veces este tipo de preguntas que nos hacen a través de redes sociales es muy difícil de contestar porque llevan implícitos una explicación muy precisa en cuanto a los tiempos, a la madurez, al desarrollo en específico de cada uno de nuestros niños, de nuestra familia, y es en base a la herencia, a la genética, a la biología propia y específica de este niño. Este es el mismo paciente ya una vez que se logró traccionar ese diente, se le hizo el espacio, sin embargo obviamente ya estaba desplazada la línea media muchísimo porque ya el muchacho ya había tenido un desarrollo avanzado, tuvimos que prácticamente colocar un mini implante del lado contrario a la asimetría para poder traccionar, jalar y centrar la línea media y llevarla otra vez hacia la parte lateral del incisivo central superior izquierdo para que la línea media dental superior coincidiera con la línea media facial. Los dientes de este joven son de forma triangular y eso pues también es hereditario, ya viene especificado genéticamente de qué tamaño, de qué forma van a ser los dientes, existen anomalías en el tamaño y en la forma de los dientes, sin embargo pues esa no la vamos a poder alterar en gran medida, ¿verdad? Quiero que pasemos a ver la fotografía siguiente y es el inicio y el final de cómo se pudo resolver este caso. Al final de cuentas, pues obviamente se pudo acomodar el diente que faltaba, se hicieron extracciones de premolares para poder acomodar, centrar la línea media. Tuvimos que hacer una cirugía donde nosotros a veces le explicamos al paciente que se le realiza una ventana, a través de esa ventana se coloca un bracket al diente y el diente se tracciona o se jala hasta que vaya bajando y en ese momento nosotros lo vamos incorporando, lo alineando y nivelando con el resto del arco. Es importante que todos los dentistas sepamos la cronología de erupción dental, tanto de dientes permanentes como de dientes temporales, pero principalmente el ortodoncista, para no actuar de forma anticipada a un tratamiento o a actuar de una forma retardada. En sí, cuando nosotros recibimos un paciente de forma tardía, pues no va a depender prácticamente de nosotros, sino del paciente en sí, que es en el momento en que se decide actuar para resolver un problema. Sin embargo, actuar de forma irresponsable a sabiendas de que estamos actuando anticipadamente, vamos a condenar al paciente a que utilice aparatos en forma prolongada y es una de las principales quejas de los pacientes que traen aparatología. Entonces yo siempre les digo a los pacientes que es como un cartucho que se va quemando y si nosotros actuamos de forma anticipada, entonces pues prácticamente estamos cansando al paciente antes de recibir una atención que debe de ser oportuna, a tiempo, ¿verdad?
La cronología de erupción varía de país en país y aunque yo sé que ustedes nos están viendo en diferentes latitudes, nos pueden estar viendo desde España, Francia, Argentina, tenemos suscriptores a nuestro canal en todas partes y aquí en Durango, bueno, pues la variedad en cuanto a la cronología no es mucha de la tabla, pero estas tablas sí pueden encontrar una gran variedad de dispersión. Por ejemplo, un tercer molar que a veces no se considera dentro de la dentición permanente porque hay una gran cantidad de personas que tienen ausencia congénita de terceros molares. El tiempo promedio de erupción es después de los 18 años, pero el margen es muy amplio, es el diente que tiene un margen más amplio. Hay tablas que dicen que puede presentarse entre los 16 y los 30 años de edad, hay tablas donde dicen que es de los 17 a los 25, hay tablas donde dicen que es de los 18 a los 21, entonces pues es muy disperso la variedad en el margen de error del tercer molar. Sin embargo, se recomienda que haya un seguimiento, generalmente en un inicio en los pacientes puede ser cada 6 meses y hay autores que recomiendan empezar el seguimiento desde los 7 u 8 años de edad y estar tomando radiografías panorámicas que ya les mencioné que se llaman ortopantomografías de forma periódica, primero cada 6 meses y después cada año para poder ver la secuencia y no perdernos en cuanto al tercer periodo o de la cronología de erupción, que prácticamente el tercer periodo está enfocado a este tercer molar. En ocasiones nosotros terminamos un tratamiento de ortodoncia y el tratamiento de ortodoncia lo dejamos pendiente con la erupción del tercer molar, que en ocasiones no tiene espacio para hacer erupción. Entonces, aunque hay una gran cantidad de problemas con los terceros molares porque presentan también un alto porcentaje de ausencias congénitas, es decir, que no existen o no se forman, ya sea de forma total, los 4, o de forma parcial, alguno de estos 4. También existen problemas como la falta de espacio porque al momento de ser los últimos dientes en erupcionar no encuentran un lugar y en un intento o en una lucha por erupcionar pues pueden ocasionar algún problema en los demás dientes después sobre todo de un tratamiento de ortodoncia. Entonces es aconsejable que todos ustedes estén muy al pendiente de lo que es la cronología de erupción de los dientes y que tomemos conciencia nosotros los odontólogos de la responsabilidad de saber al dedillo, como decimos, todos los tiempos de erupción. ¿Qué otro uso tiene la cronología de erupción? Bueno, pues en ortodoncia hay algo que se llama ortodoncia interceptiva y en cuanto a la ortodoncia interceptiva, nosotros tenemos tratamientos que son tratamientos oportunos antes de que termine de erupcionar los dientes, porque existe la creencia de que nosotros no nos podemos someter a un tratamiento de ortodoncia hasta que esté completa la dentición, es decir, a veces mayores de 12 años, y esto no es verdad. Se hacen tratamientos interceptivos oportunos donde antes de que termine la erupción de todos los premolares y sobre todo de los caninos superiores que tienen un periodo también muy complejo de erupción y es muy fácil que a veces terminen erupcionando a los 14 o 15 años de edad o se queden atorados o retenidos en el interior, entonces es por eso que tenemos que intervenir a tiempo haciendo 2 técnicas que son guías de erupción y cuando no hay espacio, estas guías de erupción se convierten en extracciones seriadas. Las extracciones seriadas son pacientes que terminan un tratamiento de ortodoncia con extracciones principalmente y no siempre, no necesariamente, pero de premolares. A veces, y en la gran mayoría, de primeros premolares. Entonces, si nosotros prevemos con tiempo, sabiendo la frecuencia, la secuencia sobre todo de erupción y la cronología, y si hay alguna alteración, podemos hacer uso de estas 2 técnicas, ya sea guías de erupción para poder acelerando el periodo de erupción de los dientes permanentes, quitando dientes de leche o dientes temporales y acelerando el proceso de erupción. Un diente temporal
se exfolia cuando prácticamente el diente que viene abajo, que es un diente permanente, va a reabsorber la totalidad o 3/4 partes o la gran mayoría de la raíz. Bueno, pues el tema es muy interesante y desgraciadamente ya no nos queda más tiempo. Nos vamos a ver aquí en una emisión más de su programa Odontología para Todos. Aquí los espero la próxima semana. Hasta la próxima.